Excelente. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Hoy en día vamos a ver todo lo que tiene que ver con captura sencilla de datos GNSS con Trimble R1 y Trimble R2. Bueno, habemos en este momento, aparte de mí obviamente, 4 participantes más. Me presento. Mi nombre es Álvaro Arancibia, soy ingeniero de soporte de Geocom hace ya un año y unos 6 meses aproximadamente. Hoy en día les traigo un webinar que está enfocado más que nada a revisar los flujos de trabajo ya con receptores Trimble de buena calidad, ya buenos receptores Trimble enfocados a la captura de datos precisos, ¿cierto? A los cuales se les va a asociar información, ya, y no solamente información, sino que atributos. Ya vamos a ver cómo trabajar con este equipo para generar bases de datos. Bueno, ustedes se estarán preguntando quizás a quién puede serle de utilidad este nuevo webinar. ¿Ya? A ver si se escucha bien. Sí. Bueno, este webinar está orientado a toda persona que esté interesada en la captura precisa de coordenadas GNSS dentro de un flujo de trabajo que permita asociar a nuestros levantamientos esas bases de datos de las que estaba hablando. Bueno, también podrían preguntarse por qué es importante para su negocio, ¿cierto? ¿Ya? La captura precisa de datos geoespaciales. Simplemente es porque les va a permitir generar entregables de alta calidad y fiabilidad, ¿ya? Los cuales van a representar fielmente la realidad del terreno. Bueno, ¿qué beneficio directo pueden recibir, ¿cierto? Adquiriendo las soluciones de captura que nosotros yo voy a exponer en este web, ¿ya? Principalmente en tiempo, ¿ya? Dado que la combinación de software de campo que ofrece Trimble, ¿ya? Para estos flujos de trabajo y los receptores que acabo de mencionar te dan una operación en terreno, ¿ya? Altamente intuitiva y productiva, y esa productividad en el fondo se traduce en una ganancia en tiempo, ¿ya? Entonces, pasando a la siguiente lámina, vamos a ver la agenda de hoy, ¿ya? Y vamos a partir primero dando una breve explicación de cómo funciona los levantamientos GNSS con solución en tiempo real, ¿ya? Enfocándonos más que nada en las técnicas que se aplicaron en la experiencia práctica, ya que vamos a presentar, que voy a presentar al final del webinar, la cual se llevó a cabo con los equipos R1 y R2 de Trimble. ¿Ya? El siguiente tópico vamos a explicar también cómo funciona el transporte de correcciones en tiempo real usando como medio internet, ¿ya? Lo que muchos conocen como N-Trip. Le vamos a dar una vuelta a lo que es el N-Trip. También vamos a ver las principales características de nuestros receptores Trimble R1 y R2 junto con sus aplicaciones, tomando en cuenta los productos que se desean entregar cuando hacemos levantamiento con ellos, ¿ya?
Veremos también las principales características de los software Trimble PenMap y Trimble TerraFlex, ¿ya? Y vamos a ejemplificar de manera rápida cómo es el flujo de trabajo, ya desde la gestión del proyecto hasta levantar, capturar en terreno y generar cierto, más que generar, exportar los datos que hemos levantado para llevarlo a otro software. Finalmente vamos a revisar la experiencia práctica, ya donde pusimos a prueba estos equipos, la cual corresponde a un levantamiento bastante sencillo realizado en la comuna de Providencia, ya específicamente un levantamiento realizado en la plaza Inés de Suárez, ahí se ubica al norte del parque que lleva el mismo nombre. Bueno, continuando, tenemos lo que es el posicionamiento GNSS con solución en tiempo real. ¿Por qué hablamos de posicionamiento GNSS con solución en tiempo real? Porque estos equipos lo permiten y nos dan un gran desempeño en terreno en este tipo de solución, ¿ya? Bueno, lo que hay que entender principalmente es que este tipo de posicionamiento ocurre cuando la precisión calculada por un receptor GNSS ha sido mejorada en el momento de la misma medición, ¿ya? Mediante alguna técnica que corrige esa posición. Y también la cuantificación de esta mejora es un dato que generalmente es visible para el usuario que desea capturar dicha posición. Luego, relativo a esto, ya dado lo anterior, me gustaría hablarle un poquito de lo que son los métodos de aumentación GNSS, ¿ya? No se confunda directamente con los sistemas de aumentación GNSS como SBAS, GBAS, ABS, ¿ya? Sino que quiero hablar del concepto en sí de lo que es aumentación GNSS, ¿ya? Bueno, la aumentación GNSS se entendería como cualquier técnica que signifique una mejora del posicionamiento principalmente o navegación que están basados en los sistemas globales de navegación por satélite. ¿Ya? Entonces esto engloba hartos tipos de técnicas. Podríamos hablar de técnica en tiempo real, también técnica en postproceso, porque ambas mejoran el posicionamiento de un receptor GNSS. ¿Ya? Entonces, los principales métodos de aumentación GNSS, en este caso nos restringimos solamente a los que entregan solución en tiempo real, se muestran en este esquema, ¿ya? Acá tenemos los sistemas de aumentación, ya ahora sí hablamos de sistemas de aumentación basados en satélites, conocidos como SBAS, basados en estaciones en tierra, EBAS, en aeronaves, ABAS. Esto no lo vamos a ver hoy en día, no es necesario, ya, porque nos vamos a enfocar, quizás vamos a mencionar un poquito del método de aumentación, que es el posicionamiento de punto preciso pero con solución en tiempo real, ¿ya? Trimble ofrece servicios de este tipo, ¿ya? Aplicando su tecnología RTX, ¿ya? Pero a lo que vinimos hoy día es hablar de las técnicas diferenciales GNSS, ¿ya? Y principalmente hablar de estas dos, ¿ya? De GNSS clásico, que en el fondo es el que usa el receptor R1, ¿ya? Para calcular su posición cuando nosotros estamos combinando, ¿cierto?, la observación del receptor móvil con las correcciones que vienen, por ejemplo, por internet, ¿ya? Este no puede recibir por radio, ¿ya? Y también vamos a revisar el posicionamiento RTK que este aplica a nuestro receptor Trimble R2. Bueno, aquí también hay una cosa, o sea, un concepto que se llama Wide Area RTK, que en el fondo sería
un RTK cuya solución está implementada en un área grande. ¿Ya? Se han modelado las correcciones, ¿cierto?, para un área completa. Pero nos vamos a enfocar en estos dos, de GNSS clásico y RTK. ¿Está todo ok? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Continuando, ya. Me gustaría ver las generalidades, ya, de esto, de GNSS como concepto, ya. Bueno, DGNSS, como decía en términos generales, es un tipo de aumentación GNSS que al ser aplicado va a resultar en una mejora en el posicionamiento de un receptor en terreno, ¿ya? Un receptor GNSS en terreno, comúnmente denominado móvil, lo que todos conocen como móvil, ¿ya? Gracias a que este va a implementar correcciones de su posición, ¿cierto? Va a implementar correcciones a su cálculo de posición a partir de información que ha sido transmitida por otro receptor, ¿ya? Un receptor que se encuentra estático en una posición precisa y conocida con anterioridad, ¿ya? A esta estación se le conoce también como estación de referencia o bien estación base, ¿ya? Entonces, bueno, aquí en el esquema se explica algo similar a lo que les acabo de comentar. Tenemos un receptor base que tiene una posición conocida con anterioridad, ¿cierto? Este rastrea señales GNSS y calcula correcciones las cuales transmite por un medio, ¿ya? Puede ser radio, internet, hay algunos receptores que pueden transmitir por Bluetooth de largo alcance, y hay otros métodos también, ¿ya? Y estas correcciones, ¿ya?, llegan al receptor móvil, el cual también está habilitado. Por ejemplo, si es por radio, tiene que tener habilitado un módulo de radio para poder recibir esas correcciones y aplicarlas, ¿ya?, en conjunto con las mismas observaciones que genera de su propia posición, ¿ya? Y todo eso resulta en la mejora del posicionamiento. Bueno, si es que dividimos, no, la palabra no es dividir, ¿ya? Dependiendo del tipo de observable GNSS que el receptor móvil es capaz de corregir, ¿ya?, en tiempo real, vamos a clasificar en este caso el posicionamiento diferencial GNSS en de GNSS clásico, ¿ya?, diferencial GNSS clásico o RTK, ¿ya? Bueno, de GNSS clásico partió siendo solamente GPS, entonces en esos momentos se llamaba DGPS. Entonces, en DGNSS clásico vamos a tener un receptor móvil, ¿ya?, como comentando de manera análoga, que va a mejorar su posicionamiento utilizando como datos información transmitida por la estación de referencia, ya que contiene correcciones calculadas, ya ese mensaje contiene correcciones calculadas por la estación de referencia con respecto a la determinación de pseudo distancias de código, ¿ya? Entonces, el diferencial GNSS clásico trabaja con código, ¿ya? Bueno, estas pseudo distancias las rescata de cada satélite individual que rastrea. Entonces, gracias a que su posición es fija, ¿ya?, y conocida con anterioridad, este método puede llegar a precisiones que rondan el orden de 1 metro. Es lo que también apreciamos en el levantamiento, en la experiencia con el receptor GNSS R1 aplicando el GNSS clásico en base a lo transmitido por nuestro sistema en trip, ¿ya? Por otro lado, tenemos RTK, ¿ya?, cuya sigla en inglés significan Real Time Kinematic o bien cinemático en tiempo real, ¿ya? Es similar, digo, pero no es idéntico al posicionamiento de GNSS clásico. Bueno, dado que en este caso el receptor móvil va a corregir su posición fijando sus ambigüedades, ¿ya? De ahí viene el término fijar la posición, ¿cierto? Cuando un receptor fija sus ambigüedades, quiere decir que
es capaz de calcular la cantidad de ciclos enteros ya, de la fase portadora, y con eso calcular la distancia más precisa del satélite. Entonces, gracias a que la estación base le transmite información respecto de su posición fija, ¿cierto? Ahí tenemos la estación base que tiene una posición fija, al igual que en DGNSS clásico, ya además transmite sus observables de fase de portadora en doble frecuencia. Ya esto va a funcionar en doble frecuencia. Con esa información el receptor móvil puede fijar sus ambigüedades en tiempo real. Bueno, las precisiones que se puede obtener, ya, las mejores precisiones que se pueden obtener con este sistema, ya, están en el orden de 1 a 2 centímetros. Ya, eso me permite ampliar mucho más mi espectro, ¿cierto?, de proyectos a los que puedo postular. ¿Ya? El R2 centimétrico en este caso, ¿ya? Hay dos tipos de R2, ya, dos formatos que vamos a ver más adelante, pero el R2 centimétrico con nuestra solución de N-trip ya trabaja en el orden del RTK, o sea, realmente calcula su posición en base a correcciones diferenciales en RTK. Entonces, bueno, ¿qué consideraciones hay que tener cuando uno va a hacer un levantamiento de estas características? ¿Ya? En ambos casos, ¿ya?, la calidad de la solución va a depender directamente de la distancia que separa al receptor móvil de la estación de referencia. Esto no sucede, por ejemplo, en PPP. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Aún con mal audio, ¿no? Sí, mira, yo estoy grabando el video en este momento, ¿ya? Claro, puede ser un tema de conexión. Ya, pero ¿todo bien ahora? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí me puedes confirmar, por favor? Sí, se acaba de unir una persona más ahora. Ya, voy a continuar. Bueno, lo que estaba... que las consideraciones que hay que tomar frente a este tipo de levantamiento, ¿cierto? Es que la calidad de la solución va a depender de cuánta distancia separa el receptor móvil del base. Y bueno, otra consideración importante es que la solución también va a depender de la cantidad, ¿ya? La calidad de la solución va a depender de la cantidad de satélites que son visados en común, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Si es que tienen un mínimo de 5 satélites para trabajar con receptores Trimble, van a poder corregir la posición. Si es que la cantidad que están rastreando estos receptores base y móvil en el mismo instante, ¿cierto?, en común, es menor a eso, no va a poder haber solución en RTK. ¿Ya? Bueno, ¿qué más se suma a estas consideraciones? Sí, las clásicas fuentes de error, ya en las observaciones con receptores GNSS, como el estado de la geometría de los satélites, efecto multipass, retraso ionosférico y troposférico, entre otros errores que pueden afectar la calidad de la observación. Entonces, ya. Ahora ahí creo que mejoró sí la conexión. Bueno, continuando, ya hemos hablado de estación base, ¿cierto? De estación móvil, más que estación receptor móvil, de correcciones que transmite un base a un móvil para mejorar el posicionamiento del móvil, pero no hemos hablado
mucho de los medios de transmisión de corrección, ¿ya? Bueno, existen varios medios, como habíamos mencionado ahí, unos 3, por los cuales un receptor base puede transmitir datos de corrección a un receptor móvil, ¿ya? El más empleado en topografía es sin duda la transmisión por radio. Ya todos estamos más o menos familiarizados con el RTK, con transmisiones por radio, ¿ya? Bueno, sin embargo, una alternativa muy confiable, ya, sobre todo en ambiente urbano. Eso es importante en este webinar porque nuestra experiencia se desarrolla en un ambiente urbano, ¿cierto? Por eso se aplicó en TRIP, ¿ya? Es la transmisión de correcciones vía internet. Entonces, ahí vuelve a entrar al tema, ¿cierto?, del término en TRIP, ¿ya? Bueno, ¿y por qué en ambientes urbanos es estable, ¿cierto?, el internet? ¿Ya? Si comparamos con la transmisión por radio, el alcance de esta última va a estar condicionado por la potencia del dispositivo que transmite, ¿ya? Bueno, hay receptores que traen módulos de radio integrados que pueden llegar a una potencia de 2 watts, ¿cierto? A veces se ocupan antenas repetidoras que aumentan un poco más la distancia, pero cuando trabajamos en ambiente urbano bastará solamente con tener conexión a internet, puede ser con el internet móvil de su smartphone, ¿ya? Y eso en zonas pobladas es muy fácil de obtener un servicio de fácil acceso hoy en día, ¿ya? Y estable, por ejemplo acá en Santiago, ¿ya? Entonces viene muy bien para el levantamiento urbano, ¿ya? Bueno, continuando, ya hemos mencionado en varias ocasiones la sigla en TRIP, ya, pero no hemos definido nada todavía y ahora es cuando lo vamos a hacer. Entonces, la sigla en TRIP significa en inglés Networked Transport of RTCM via Internet Protocol. Bueno, larga la sigla. Esta podría ser traducida, ¿ya? Bueno, quizás ustedes puedan tener alguna traducción mejor que la mía. Yo la consigo como en español como transporte en red de RTCM vía protocolo internet, ¿ya? Bueno, básicamente este es un protocolo de transferencia de hipertexto, ¿ya? HTTP, desarrollado para transmitir flujos de datos GNSS, ¿ya? Y dentro de estos flujos de datos GNSS se incluyen las correcciones para trabajar usando las técnicas diferenciales GNSS que vimos recién, ¿ya? Entonces, dentro de estos flujos de datos, ¿ya?, van a llegar datos a los receptores móviles en terreno a través de internet, los cuales van a poder corregir su posicionamiento. Entonces, que dentro de esta sigla, ¿cierto?, se menciona RTCM, ¿ya? ¿Qué es RTCM? RTCM es un formato estandarizado, ¿ya?, para transmitir datos de correcciones diferenciales, ¿ya? Este formato fue desarrollado por una entidad internacional que es la Comisión Técnica de Radio para Servicios Marítimos, que su sigla, si la ordenamos en inglés, es RTCM, ¿ya? Bueno, si bien el TRIP alude directamente a RTCM desde un comienzo, este no es el único formato existente del cual se puede transmitir por internet, ¿ya? Trimble desde hace tiempo ya ha desarrollado formatos, ya partió con el CMR, o sea, el CMR, el CMR+, y el CMRX, ya este último es el más moderno, CMRX. Ya, por medio de CMRX se pueden enviar observables de fase, ¿cierto?, en multiconstelación, ¿ya? ¿Qué significa CMR? Significa Compact Measurement Record, ¿ya? Este formato CMR, que resulta ser un formato más eficiente como alternativa a RTCM, ¿ya? No obstante, ¿ya?, la transmisión vía internet
si bien en la sigla aparece RTCM, ya cualquier formato puede ser transmitido por internet, ya, pero igual se le denomina Entrep. Y ahí vamos a continuar con esa concepción a lo largo del webinar. Bueno, ¿cómo se estructura un sistema Entrep? Esto es interesante, ya, porque la estructura de un sistema Entrep difiere, por ejemplo, de la transmisión de datos por protocolo TCP/IP, ¿ya? ¿En qué se diferencia? En que vamos a tener un servidor que va a poner a disposición más de una fuente de corrección, ¿ya? Más de una fuente de corrección en GNSS, ¿ya? Si es que lo vemos de manera estructurada, ¿ya? Este sistema se compone por 4 entidades, por así decirlo, que trabajan entre sí bidireccionalmente, excepto por nuestras estaciones de referencia, ¿ya? Las cuales son llamadas fuentes Entrep. Por lo general son estaciones de referencia de operación continua, ¿ya? Por eso ahí pusimos CORS. Bueno, estas fuentes Entrep, estas estaciones de referencia, comunican, ya, puede ser por puertos seriales, ¿cierto?, a un computador, a un Entrep server, ya, el cual a su vez, por medio de protocolo TCP/IP, empieza a enviar y a recibir datos, ¿cierto?, de las correcciones de la estación base, ¿ya? Bueno, los servidores Entrep, ¿ya?, como comunican datos a un servidor Entrepcaster, ¿ya?, este Entrepcaster se encarga también de proporcionar a nuestros clientes, ya puede ser uno o más clientes, datos de una o más estaciones para que el cliente pueda elegir entre todos estos puntos de montaje, ya todas estas estaciones de referencia. Entonces, ¿qué más podemos decir de Entrep? ¿Ya? Bueno, el sistema también puede estar protegido, ¿ya? Se le podría restringir el acceso a ciertos clientes Entrep, ya que no estén autorizados, teniendo así que registrarse los clientes autorizados empleando un nombre de usuario y contraseña. Esto por lo general se emplea cuando el servicio es de pago, ¿ya? Bueno, la interfaz que permite al usuario conectarse a un sistema Entrep, por lo general depende del software de campo que él utiliza para capturar sus datos GNSS en terreno. Bueno, Geocom, ya, Geocom no queda atrás. Geocom tiene su propia red de estaciones de referencia, ya, estas están repartidas a lo largo de Chile. Bueno, este servicio Entrep de Geocom es liberado para nuestros clientes, ya. Esto quiere decir que mientras ustedes tengan un receptor GNSS Trimble que haya sido adquirido acá en nuestra empresa y que permita obviamente corregir su posición mediante correcciones diferenciales, ya transmitidas por internet, ustedes van a poder acceder sin necesidad de ingresar un nombre de usuario y contraseña al momento de configurar la conexión, ya también en Trimble le llaman este contacto GNSS en su colector de datos. Bueno, como decía, la red Geocom se compone de estaciones de referencia que hacen posible este servicio, ¿cierto? Y se encuentran repartidas entre Antofagasta, Los Andes, Santiago, Talca, Concepción, Los Ángeles, Valdivia y Puerto Montt. Ya aquí se muestran las ubicaciones y estos son los códigos que uno vería en su colector de datos al momento de seleccionar la estación a la cual se quiere conectar, aplicando, ¿cierto?, Entrep. Bueno, vamos a pasar acá a un tema que es importante dentro de este webinar, ya, porque aquí vamos a hablar de los ámbitos de aplicación de los receptores Trimble R1 y R2 de acuerdo a sus características,
Ya esta imagen sí es referencial, el receptor R1 es harto más pequeño que el R2. ¿Ya? Bueno, pero ¿por qué hay que partir en este caso? Ya, vamos a partir primero por proporcionar información relevante, ¿cierto?, acerca de los receptores que queremos mostrarles. Ya, vamos a partir revisando primero las características más destacadas de cada uno de ellos para luego hacer una revisión de sus ámbitos de aplicación y en base a las precisiones que estos pueden alcanzar. Bien, utilizando obviamente el servicio de correcciones vía trip de Geocom, que este webinar está orientado a eso. Entonces, vamos primero por las características principales que tiene el receptor Trimble R1. Ya, este receptor es bastante compacto y liviano, ya este pesa solamente 187 gramos, ya, lo cual lo dejaría como ideal para hacer levantamientos que demandan agilidad, ¿cierto?, y máxima productividad en terreno. O sea, uno se puede desplazar fácilmente con este equipo. Bien. Bueno, tiene capacidad de rastrear múltiples constelaciones, esto sí en simple frecuencia, y además es posible conectarle una antena externa a esto. Ya. Bueno, si se fijan acá, el cuerpo de la antena está ahí, en esa hendidura, pero además uno le puede incorporar un accesorio, ¿cierto?, que reemplaza esa antena y uno la puede andar transportando, por ejemplo, en el bolsillo de un gorro Trimble, que es mucho más cómodo. ¿Ya? Bueno, en cuanto a posicionamiento, y cuando hablamos de trip, el receptor R1 va a estar trabajando en GNSS diferencial clásico, ya el que definimos anteriormente en otras láminas más atrás. Ya. Estas precisiones horizontales van a andar en el orden del metro, como ya lo habíamos mencionado, y pueden mejorar, sí, pueden mejorar hasta un rango entre los 70 a 50 centímetros, podríamos decir, ya no va a mejorar de los 50 centímetros el receptor. Esto se consigue contratando un servicio pagado de correcciones en tiempo real, ya basado en tecnología Trimble RTX. En este caso el servicio específico sería RTX Viewpoint. ¿Ya? Bueno, si es que quieren saber más del servicio RTX, o bueno, de todos los servicios RTX que están disponibles como para contratar, ¿cierto? Y los receptores con los que se pueden emplear. Nosotros hicimos un webinar atrás que habla de RTX específicamente. ¿Ya? Eso está todo en todo ese material está en nuestro canal de YouTube, todos los webinars que vamos subiendo. ¿Ya? Ahora si me dan un segundito voy a verificar que aún esté grabando este equipillo. Si nos encontramos grabando. ¿Ya? Gracias por la espera. Bueno, continuando con las características principales del receptor Trimble R1, este ha sido diseñado especialmente para cubrir las necesidades de captura en el ámbito de la cartografía y los sistemas de información geográfica. ¿Ya? ¿Se podría ocupar para aplicaciones de topografía? Sí, ¿por qué no? Pero para topografía en el fondo que no es de detalle, ¿ya? Todo esto dado las precisiones que logra alcanzar, ya estas precisiones van a superar a cualquier navegador de mano, ¿cierto? O smartphone, que es muy común encontrarse con gente que todavía emplea esto, ya, para hacer levantamiento. Pero este receptor mejora, ¿cierto?, esa posición de navegación y la lleva ya al nivel métrico y submétrico, ya llegando incluso alcanzando los 50 centímetros si se incorpora las correcciones RTX. Ya. Entonces, ¿qué otra característica buena tiene? Este equipo es muy fácil de conectar por Bluetooth a otros dispositivos, ¿ya? Dispositivos compatibles con él serían colectoras de datos Trimble y otras colectoras que soporten los software de campo, TerraSync, por ejemplo,
Terraflex PEMAP, que es lo que usamos en este webinar, y también con dispositivos que soporten la aplicación GNSS Status de Trimble, ¿ya? Bueno, la disponibilidad de estas aplicaciones va a variar obviamente según el sistema operativo que utilicen en su colector de datos. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esto? Tenemos el receptor Trimble R2, ¿ya? Trimble R2 es un receptor que puede ser adquirido en dos formatos distintos, ya, para aplicaciones de sistema de información geográfica y cartográfica, ya, en ese caso simplemente llamado Trimble R2, y para aplicaciones de topografía, donde se requiere un mayor nivel de precisión, es conocido como Trimble R2 centimétrico, ¿ya? Bueno, el receptor R2 también cuenta con un módulo de radio interno, ¿ya? Con él pueden recibir correcciones vía radio, y también tiene la capacidad de generar archivos de observación estático, ¿ya? De manera autónoma. Por ejemplo, tú podrías configurarlo vía WebUI, ya que es una de las otras características interesantes de este equipo, ¿ya? Y bueno, este cuenta con esa interfaz de configuración web que comentaba. Bastaría con tener un dispositivo, ¿cierto?, que tenga instalado un explorador de internet y pueda conectarse a la señal Wi-Fi que el mismo receptor emite. Entonces las máximas distancias, o sea, las máximas precisiones que este equipo va a alcanzar en el formato centimétrico, ¿ya?, es entre 1 a 2 centímetros haciendo RTK. Ya puede ser por Entrip o por radio o otro medio, TCP/IP. Bueno, si hablamos del servicio RTX Centerpoint, ya la solución en tiempo real va a alcanzar los 2 centímetros de precisión en el mejor de los casos, y a diferencia del RTK, este tarda un poquito más en inicializar, digo. Bueno, en vista de los diferentes niveles de precisión que puede alcanzar con el receptor R2, ¿ya?, este nos da la idea de hacer un equipo tremendamente flexible, ¿ya?, y que también va a permitir al cliente pasar de soluciones que están enfocadas a la captura de posiciones cartográficas, ¿cierto?, posiciones que se trabajan en sí, y después involucrarse, ¿por qué no?, derechamente en el mundo de la topografía. Se sigue entrecortando. Puede ser delay de internet. Bueno, no hay mucho que podemos hacer con el internet. ¿Qué más del R2? Bueno, es un equipo cuya confección es muy similar al resto de equipos de receptores GNSS integrados, como se ve ahí en la foto. Está en un jalón y siendo controlado por una colectora TCS3, seguramente con Trimble Access. Luego, si me dan un segundito. Vamos a hablar de análisis de aplicación, ¿ya? Más que nada vamos a analizar cuáles son las aplicaciones en las cuales podemos capturar datos con R1 y R2, ¿ya? ¿Qué trabajo le podemos dar a estos equipos? ¿Ya? Bueno, la aplicación de estos equipos se va a ver directamente reflejada, ¿cierto?, en la precisión, en lo que estos logran alcanzar, ¿ya? Bueno, es por ello que acá en Geocom realizamos un análisis, ¿ya?, de cuáles van a ser los ámbitos de acción en los que se van a desenvolver mejor estos receptores, ya tomando en cuenta principalmente la escala de representación del producto final que busca entregar o bien busca estudiar o analizar el cliente. Bueno, nos enfocamos en la mejor precisión que se logra utilizando los equipos siendo corregidos vía Entrip, ¿ya?, en un ambiente urbano en este caso.
donde las condiciones de observación no son necesariamente la ideal, ¿ya? Entonces tenemos en la siguiente tabla, en la tabla que aparece acá, ¿ya? Hemos clasificado algunos rangos de escala de representación gráfica que creemos son atribuibles a distintas disciplinas según su recurrencia. Ahora, probablemente alguno que trabaje dentro de esta disciplina, ¿cierto? Quizás vaya a tener no sé, alguna discrepancia con lo que se está mostrando, pero esto es lo que creemos acá, ¿ya? Bueno, esta es la tablita. Bueno, además incluimos dentro de esta tabla las disciplinas, las escalas que se trabajan, ¿ya? Incluimos un valor de 0,3 milímetros, ¿ya? Como un trazado mínimo que mantenga aún la visibilidad del ojo humano en el papel de un trazado delgado, por así decirlo. Este valor llevado a escalas más significativas, ¿cierto? A las escalas más significativas de estos rangos que estamos mostrando acá, representaría distancias en terreno, ¿ya? Ordenadas de manera ascendente, ¿cierto? Estas distancias de 1.5 centímetros tenemos, ya partimos por esta, no usamos la 1 a 1, de 1.5 centímetros, luego tendríamos una de 3 centímetros, una de 30 centímetros, 3 metros y 600 metros para las escalas 1 a 50, 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 10.000 y 1 a 2 millones respectivamente, ¿ya? Bueno, si analizamos la situación tomando en cuenta que la precisión que alcanza un R1 y un R2 corregido bien trip en un contexto de emisión, ya como mencionamos recién, que no es necesariamente ideal para la observación GNSS, y además asumimos de manera simplificada ya que la incertidumbre de la posición en cada receptor mantiene un radio de 1 metro y 0.05 metros, que son 5 centímetros para el R1 y R2 respectivamente, ¿ya? Entonces las escalas de representación recomendable para los proyectos, ya trabajando en estas precisiones, no debiesen ser inferiores a una escala 1 a 7000 o una escala 1 a 400, ¿ya? Esto obviamente si es que no desean superar el error de cada equipo, ¿ya? O sea, si es que no desean superar con el error de cada equipo la distancia que representa el trazado de grosor mínimo de esos 0.3 milímetros, como habíamos propuesto en esta columna de la tabla, ¿ya? Bueno, si viene algo bastante exigente, ¿cierto? Para cualquier entregable, podríamos asumir que ya este sería como el caso más, ¿cómo decirlo? No sé si exigente, ¿ya? Bueno, no obstante, para trabajo en que la precisión pasa a un segundo plano, ya sin dejar de ser importante, pero que es cuando nos enfocamos más en los atributos, ¿cierto? En el dato que se le está dando al levantamiento, es que podemos asociar los elementos levantados, ¿ya? O sea, los atributos que podemos asociar a los elementos levantados, podríamos representar a cualquier escala, ¿cierto? Nuestra información, ya cuidando que gráficamente nuestros productos mantengan su calidad. Bueno, luego, según nuestra clasificación, ¿cierto? Que reitero, igual es estricta, el equipo R1 va a poder trabajar perfectamente, ya, de acuerdo a la escala que calculamos, en proyectos de levantamiento topográfico a escalas grandes, ya, porque nosotros definimos que la escala cartográfica estaba entre 1 a 10.000 y 1 a 2 millones, entonces el R1 podría trabajar en las escalas más grandes, ¿cierto? De
el rango cartográfico sin mayores complicaciones, ¿ya? Pero también, ya como estamos hablando de unos 7000, podríamos entrar dentro, o sea, valga la redundancia, podríamos dejar al R1 dentro de este rango, ¿ya? Para levantamientos topográficos que no requieran tanta precisión. Por ejemplo, levantamientos que son para anteproyectos, ¿ya? En cuanto al R2 centimétrico, ya este califica de buena manera para trabajar en gran parte de los proyectos de topografía de detalle, ya, porque estamos hablando de unos A400, y se encuentra obviamente sobrecalificado para levantamientos cuyas escalas sean menores a la escala 1000. Otro ejemplo, ya, de cómo influye la escala gráfica de los datos que deseamos representar, ya, para entregar o analizar nuestra información. Aquí tenemos que el trazado que mejor se ve, ya, y que más información representa, es una figura que si la tuviésemos ahora en un zoom del 100% estaría a una escala de 1 a 100, ¿ya? Bueno, si vamos reduciendo la escala, ya vamos a poder obviamente representar cada vez menos información ya dentro de nuestro plano. Ahora, si nuestro objetivo es levantar grandes cantidades de datos cuya precisión es relativamente baja, ya, por ejemplo con un navegador, estos elementos se van a ver superpuestos en algún caso. Entonces, ¿qué receptor elijo? ¿Ya? ¿Cómo debería revisar? O sea, ¿cómo debería seleccionar un receptor de acuerdo a cómo voy a representar la información gráficamente? ¿Ya? Ahora, pongámonos en el caso de que, por ejemplo, debamos levantar luminarias, ¿ya? Y esto que sea para dos proyectos distintos. Un levantamiento que tenga como objetivo aportar información, ¿ya? Para proyectar una ciclovía, por ejemplo, sin que haya interferencias. Y otro para generar una base de datos que incluyan atributos, ya, del estado, por ejemplo, o del material de la luminaria, ¿ya? Evidentemente, la elección que vamos a realizar en ambos proyectos, ya siguiendo la misma línea del webinar, sería el R2, ¿cierto? Y el R1 respectivamente, ¿ya? En ese orden. Con un receptor centimétrico, ¿ya? Como el R2, nos vamos a asegurar de que una obra lineal, ya nos aseguraríamos que la obra lineal, ¿cierto? De la ciclovía, ya, que es relativamente pequeña, una obra lineal pequeña, pueda caer correctamente, ¿cierto? Que correctamente materializada en terreno, ya sin interferencia. Ahora, en cuanto a la captura de la luminaria, ya, para la base de datos, es difícil encontrarse en campo con dos luminarias que estén lo suficientemente cercanas para que la precisión del R1 en DGNSS no permite identificarla a posteriori, ya, pues si es que necesitase, por ejemplo, actualizar los datos. Bueno, claramente estas luminarias están separadas siempre para optimizar el nivel de iluminación en un sector en específico, ¿ya? Bueno, así es como uno debiese analizar, ¿cierto?, sus levantamientos para poder elegir entre uno y otro receptor. Me ha tocado hartas veces ver casos en los que hay clientes que trabajan, por ejemplo, con Trimble Terracing, algunos quizás lo conocen, para hacer topografía, ¿ya? Inclusive con el mismo receptor interno de su colectora, ¿ya? Entonces ahí están en el fondo trabajando con un equipo que no debiesen aplicar para topografía, por ejemplo sacar perfil, he visto por ahí. Pero bueno, ¿qué más sigue dentro de nuestros flujos de trabajo ya para llegar directamente a la experiencia del terreno? ¿Ya? ¿Con qué software nosotros levantamos? ¿Ya? ¿Qué software de Trimble son los que nos permiten
trabajar con receptores precisos y además generar bases de datos a nuestro levantamiento. ¿Ya? En este caso tenemos Trimble PenMap y Trimble Terraflex. Estos softwares funcionan perfectamente con Android. ¿Bien? Bueno, está todo ok, ¿cierto? El audio. Entonces, vamos a partir hablando. A ver, ahí empezamos. Hablando un poquito de Trimble Terraflex, ¿ya? El software de captura Terraflex. ¿Ya? Terraflex nos va a aportar un flujo de trabajo orientado a una gestión de proyecto ágil, ¿ya? Por el lado del software de gestión de proyectos, ¿cierto? Y después Terraflex, que es el de captura, sumado con la misma captura en terreno de manera fácil y productiva. ¿Ya? Esta aplicación ha sido diseñada ya dentro de la misma línea del R1, ¿cierto? Especialmente para los profesionales de la cartografía del sistema de información geográfica, ¿ya? Porque me va a permitir, ya, sobre todo en la gestión de los proyectos, diseñar formularios y atributos de manera sencilla y sincronizar todos estos datos, ya, además de los levantamientos, directamente a la nube, ya, para que puedan ser consultados después, puedan ser actualizados, se puedan hacer contribuciones de otros usuarios. De manera similar tenemos a Trimble PenMap, ya que es un software que también puede ser utilizado para levantar entidades en terreno, ya asociándole una base de datos, pero ya a diferencia de Terraflex tiene la salvedad de que nos vamos a encontrar con otras funciones que le pueden dar un carácter de software de captura topográfica, ya como Trimblex, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo configuramos? Bueno, ¿qué configuraciones se pueden hacer en este software? Ya que lo traslada un poco más al lado de la topografía, ya que hace como un software más o menos dual, ¿cierto? Nos permite configurar sistema de coordenadas, utilizar herramientas de geometría de coordenadas, ya también llamadas como COBO, configurar los mismos, establecer las mismas configuraciones de correcciones en tiempo real en la misma aplicación, ¿ya? Como lo haría, por ejemplo, Trimblex. Trimble PenMap también trabaja con el concepto de contribución entre usuarios, ¿ya? Sobre los datos que ellos levantan en un proyecto afín en la nube, ¿ya? También trabajan con conexión. Ahora, estos equipos trabajan con conexión, o sea, uno levanta, más que los equipos del software, uno levanta en terreno, ya, y sincroniza su levantamiento, y además ese levantamiento puede estar siendo contribuido por varios usuarios a la vez, ya. Varias personas pueden estar levantando para el mismo proyecto y el mismo trabajo dentro de ese proyecto. Bueno, algunas mejoras que le han hecho a estos equipos es que ahora no es necesario tener internet para loguearse. Ya la primera vez sí, pero el registro ya de su nombre de usuario y contraseña que almacenado en la memoria caché son como 30 días que puedes loguearte offline. Ya después tendrías que volver a loguearte en internet después de ese periodo. ¿Ya? Bueno, luego de esto ya vamos a pasar a algo más práctico, que es una demostración en línea de los flujos de trabajo, ya desde la creación de los proyectos, desde la publicación de formulario, captura de formulario o de características, como quieran llamar, y finalmente de la revisión de los datos que se han levantado. Para eso vamos a partir por Trimble Insphere más Trimble Terraflex. Trimble Insphere es como, por así decirlo, la interfaz de administración de proyectos de todo este sistema, ya que es Trimble Terraflex. Trimble Insphere funciona con internet, es decir, tiene que tener conexión a internet, ya tienes que conectarte a través de un explorador de web. Partamos por eso. Bueno, esta demostración con respecto a lo que es Terraflex
vamos a crear un proyecto en Insert, ¿ya? Vamos a asignar quizás a algún usuario, o les voy a mostrar cómo podrían ustedes asignar usuarios al mismo proyecto, al mismo trabajo, ¿ya? Y vamos a generar y publicar formularios. Ya los formularios en el fondo son las configuraciones previas de elementos de punto, línea y polígono, en los cuales yo indico qué atributos deben llenarse, qué tipo de atributo tiene que ser, por ejemplo, ya sea numéricos, alfanuméricos, atributos que genera automáticamente la aplicación, ¿ya? Y vamos a asignar también configuraciones en tiempo real al trabajo, ¿ya? Esto, a diferencia de Trimble PenMap, se hace antes de ir a levantar, ¿ya? Hay que hacerlo previamente, ¿ya? Asignarle un trabajo la posibilidad de poder trabajar con configuraciones en tiempo real, ya sea por internet, ya sea RTX, por ejemplo. Y vamos a generar un levantamiento sencillo. En realidad vamos a levantar un solo punto, ya, al cual ya vamos a haber configurado previamente que sea necesario ingresarle algunos atributos, y de manera análoga lo vamos a hacer con el PenMap Project Manager, ya, y la solución de terreno que es PenMap Field. Es similar, ya, no es idéntico. De hecho, este es un software de escritorio, ya, igual trabaja sincronizando, pero ya aquí estamos hablando de la nube Trimble Connect directamente con la solución PenMap, ¿ya? En este caso vamos a hacer configuraciones generales de un proyecto, ¿ya? Que es la estructura que maneja Trimble Connect. Dentro de ese proyecto vamos a crear un trabajo, ¿ya? Al cual vamos a asociarle un equipo, que es lo mismo que asignar usuarios en TerraFlex. Vamos a crear una plantilla, ¿ya? Dentro de esa plantilla vamos a tener características, ¿ya? Que vamos a generar con el Live Feature Manager, y a esas características las vamos a asociar a una base de datos, ¿ya? Esto es como más personalizado. Y también vamos a aplicar el mismo levantamiento, el mismo punto, tratando de usar los mismos campos, ¿cierto? Para después contrastar este levantamiento chiquitito, ¿ya? Y finalmente vamos a revisar los datos de la experiencia del levantamiento en Plaza Inés de Suárez, que generamos con Trimble R1 y R2. Bueno, me voy a salir de la presentación, me voy a ir al explorador, ¿ya? Voy a partir con Trimble TerraFlex, ¿ya? La aplicación, ya tienen que buscarla como Insfer de Trimble, y tiene ese link. Se dan al principio, les va a mostrar esta interfaz. Van a tener que loguearse con su cuenta de su ID de Trimble, ya, en mi caso. Esperamos que me resulte. Cuando uno está logueado, ya, aquí va a tener la barra, ¿cierto?, donde están todos los menús de configuración. Aquí es para cerrar sesión. Aquí vamos a ver la organización a la cual pertenecemos, ya, en esta plataforma. Cuántas licencias podemos asignar de administrador de datos, en el fondo para crear proyectos. Cuántas licencias podemos asignar a ciertos usuarios para que levanten el terreno, ya con la aplicación TerraFlex. Ya podemos generar, ya, instancias, ciertas configuraciones para hacer correcciones en tiempo real, y estas asociarlas o vincularlas, como dice acá, a un proyecto en específico, ¿ya? Nosotros utilizamos esta en Trip, ya, en el puerto 5018, que transmite correcciones en formato CMRX de la estación de Santiago. Esta se la asociamos a nuestro proyecto de webinar Trimble R1 para generar el levantamiento que después vamos a ver acá, que sería, bueno, ese y ese, ya. Entonces, uno configura acá las correcciones en tiempo real, se le asigna un trabajo, ya. También puedo tomar personas, asignarlas, vincularlas a cierto proyecto, ya, para que puedan editarlo o bien levantar, dependiendo de las licencias que tengan. Por ejemplo, esta persona tiene licencia de administrador de datos y de operador de Terraform, o sea, puede administrar proyectos, crear proyectos y
generar el levantamiento. Luego, saliendo de acá, vamos a entrar a la opción de selección de trabajos. ¿Ya? Uno puede seleccionar los últimos trabajos de esta manera, o bien ir a toda la biblioteca de trabajos existente. ¿Ya? El trabajo que nosotros realizamos en la Plaza Inés de Suárez con el triple R1 fue este. De hecho, si lo revisamos, ya ahí se encuentra seleccionado. Vamos a ver los formularios que se levantaron, que es la misma imagen que yo había seleccionado. Con el R1 lo que se levantaron fueron árboles y luminarias. ¿Ya? Estos formularios tenían datos, o sea, atributos que se iban a generar automáticamente. Por ejemplo, quién captura la información, la fecha de captura que la toma del sistema operativo donde está la aplicación, qué tipo de corrección se generó, en este caso corrección de código, ya que sería de GNSS clásico, y la precisión de esa corrección. Todo esto es configurable. ¿Ya? Entonces voy a cerrar acá y voy a crear un proyecto de prueba. ¿Ya? Seleccionamos acá el espacio de trabajo de proyectos, creamos un nuevo proyecto, vamos a poner webinar prueba. Ya, se le puede asociar una imagen y le vamos a decir listo. Ya, en webinar prueba, ya, yo voy a empezar a crear formularios, lo puedo hacer desde ese icono o desde acá. Ya, vamos a crear solamente un formulario para agilizar el proceso. Y acá, ya, en formularios, vamos a crear plantillas. Ya. Entonces vamos a crear una nueva plantilla. Ya. Esta plantilla va a ser por defecto de tipo punto. Ya. Lo vamos a dejar como punto también. Vamos a tener la dinámica. Ya. Le vamos a asignar un color, por ejemplo, si es que está activa la opción de actualización, o sea, de actualizar los campos. ¿Qué atributos vamos a empezar a generar? Hay atributos de tipo texto, número, atributos booleanos, atributos de opción, por ejemplo, para elegir entre un listado de opciones. ¿Ya? Se pueden definir que este campo sea requerido al momento de capturar la posición. ¿Ya? Podemos poner fecha, asociar imágenes, un montón de cosas. Entonces, para hacernos más simple la vida y no tener que llenar tanto dato, vamos a generar estos datos de captura automática. Ya, estos son datos que no se pueden modificar. Todo el resto de acá que uno ingresa manualmente, sí. Ya los campos automáticos no se pueden modificar. ¿Qué campos automáticos tenemos para el elemento de punto? Por ejemplo, capturado por, que lo habíamos visto. ¿Qué tipo de dispositivo? El de captura. El estado de la corrección, la fuente de corrección, fecha y hora de captura, fecha y hora de actualización. Precisión estimada. Ya, lo habíamos visto. Vamos a poner precisión como campo 1. Vamos a decir que sea visible, ya, porque a veces los datos automáticos no son directamente visibles. Le decimos listo acá. Ya. Entonces tenemos un punto 1 y nos va a mostrar, nos va a desplegar precisión horizontal. Ya. Esa es la precisión que va a entregar. También se le pueden cambiar la unidad. Le decimos listo, ya, y esta la podemos guardar dentro de nuestro proyecto como borrador o podemos publicarla directamente. Ya, yo la voy a publicar para que pueda ser usada en un levantamiento. Ya. Si es que no se publica, no me va a aparecer en la aplicación de Terracing. Entonces, vamos a tener acá un formulario, está listo, ya. Y también a este trabajo, bueno, que en realidad webinar prueba, sí, se llama webinar prueba. A este trabajo le vamos a asociar la configuración de tiempo real, o sea, de corrección en tiempo real de Entry Santiago, ¿ya? Con formato SMRX. Lo vamos a llevar al webinar prueba para que podamos usarlos con el receptor R2 que tengo encendido ahí, está apoyado en la ventana, y con ese vamos a capturar el punto. Entonces,
Agilizamos un poquito acá. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir a ustedes mi pantalla ya de mi teléfono. Espero que todavía ven esto. 6, 2, 3, 3. Espero que aún se vea, debiese estarse viendo. Ya, si no, ahí me van a avisar por WhatsApp si es que no se ve. Ya, entonces ahora ustedes debiesen estar viendo la pantalla de mi teléfono. Ya, lo que voy a abrir es la aplicación Trimble TerraFlex y voy a sincronizar con mi cuenta. Ya, ahora ya debiese tener un proyecto que se llama Webinar Prueba, pero todavía no aparece. Sincroniza aquí, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Prueba, formularios, está publicado ya. Vamos a ver si podemos meter algo. Activar la opción de actualización. Está todo ok. Pero el teléfono no. Voy a cerrarlo. Ya, ahí ahora sí me reconoció que hay un cambio, ¿cierto? Entonces en proyectos, Webinar Prueba, está acá al final. Ya. Entonces, esa característica que habíamos creado recién, ya que solamente tenía un atributo que va a ser la precisión, la vamos a capturar, ¿ya? Pero para capturarla necesitamos conectarnos a un receptor. En este caso, nos vamos acá a configuraciones. En el servicio de educación tenemos que tener seleccionado nuestro receptor GNSS. En este caso tengo el R2 que fue vinculado previamente a mi teléfono con Bluetooth, ¿ya? Configuración en tiempo real, tenemos solamente esa, ¿ya? Nuestro teléfono, como está conectado a internet móvil, es el que le va a transmitir por Bluetooth las correcciones al receptor R2 y listo. El resto sería capturar. Entonces vamos a capturar el punto, ya está en la ventana, ya. El receptor, si se fijan, ahí se encuentra en la ventana y aún así está con 70 centímetros de precisión. Ya ahora está con 68, pero yo podría modificar el punto para almacenar la observación con 68 centímetros de precisión. Bien. Entonces el dato, el atributo que se ve ahí, ese atributo lo va a generar automáticamente. ¿Ya? Vamos a darle OK. Y hemos almacenado un formulario como aparece. Ese formulario, si lo revisamos, ahí está. Lo podríamos editar, de hecho. Podría volver a recalcular la posición. Ya que ahora mejora un poco el posicionamiento. Y listo. Ese sería en el fondo el flujo de trabajo más rápido que se puede generar con Trimble TerraFlex. ¿Ya? ¿Se podría hacer topografía con este software? Sí, de manera sencilla. Obviamente porque el receptor que tenemos acá es un receptor centimétrico, ya en R2 centímetros. Ya, ahora vamos a realizar lo mismo, pero con Trimble PEMBA. Para eso voy a conectar mi teléfono inicialmente. Ya. Y vamos a entrar a este software que se llama PEMBA Project Manager. Ya. Uno se debiese loguear inicialmente con su cuenta de Trimble Connect. ¿Ya? Y
crear un proyecto. En este caso voy a crear un nuevo proyecto. Le vamos a decir que se va a llamar prueba webinar 2, por ejemplo. Le damos una descripción, el servidor, por así decirlo, donde se va a almacenar esta información en la nube. Recomiendo ahí Norteamérica. Le damos OK. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Dentro de este proyecto, ya aquí cambia un poco la estructura porque estamos hablando de Trimble Connect. Dentro de este proyecto vamos a incorporar nuestros trabajos. Ya, vamos a hacer que se genere. Entonces, dentro de los proyectos Trimble Connect ya tenemos prueba webinar 2 y vamos a ver las configuraciones. ¿Ya? Aquí ya podríamos empezar a invitar a colaboradores dentro de nuestro proyecto. Acá en las plantillas de PEMAP vamos a generar una nueva plantilla. Le vamos a decir punto. Muy similar a lo que hicimos anteriormente. ¿Ya? Y vamos a crear una característica. ¿Ya? Esto podría ser un árbol, podría ser podría ser una entidad para capturar árboles, para capturar postes, por ejemplo. Le vamos a decir no sé, ya está. ¿Ya? Y le vamos a decir que es de tipo punto, le vamos a dar un código. ¿Ya? Una página, siempre va a pedir una página. Es necesario, pueden ponerle levantamiento. Le damos OK. Elemento gráfico, punto. Ya se va a representar gráficamente en PEMAP con un punto. Y podemos también crear un nuevo layer para cambiar el color. Ya. Le damos OK. Me faltó darle un nombre, ventana. Y un estilo de punto. Ya en este caso le voy a colocar un cuadrado mediano sólido. Eso quiere decir que capturado así en el centro. Y si se fijan acá pregunta por un vínculo GIS. Ya eso lo vamos a configurar a continuación para poder asociar a estos iFeature, ¿cierto? A estas características. Le vamos a asociar un elemento GIS, ¿ya? Esta ventana va a estar asociada a una ventana, ¿cierto? Pero en términos GIS, ¿ya? Entonces, si se fijan, característica, la página y el estado GIS. En este caso no tiene nada, ¿ya? Vamos a crear un esquema GIS. Esto va a abrir esta ventanita acá. Ya, cuando uno crea un esquema GIS, aquí vamos a generar una nueva tabla, ¿ya? Aquí le vamos a poner ventana. ¿Y qué tipo va a tener? En este caso le vamos a poner punto. Ya, para mantener la dinámica le damos OK. Se le podría dar un identificador en char. Y acá vamos a editar los campos de esta tabla, ¿ya? En este caso vamos a añadir solamente un campo que va a ser del tipo avanzado y generado por el mismo software, ¿ya? Aquí le vamos a poner, por ejemplo, podría ser el valor de el norte, ¿ya? Un campo automático. También hay campos que ustedes pueden rellenar manualmente, ya tipo texto, entero, decimal, booleano. Podría ser acá un listado, ya, así indicarle al software que te solicite una foto, ya. Es muy similar al otro software, pero si se fijan la interfaz no es tan amigable. Entonces aquí le vamos a decir que este es el, había marcado el este, parece, el no, era el norte, ya. Se le puede dar una inscripción, decimos OK, ya tenemos un campo automático. Ya lo hice automático para agilizar un poco más. Podría seguir añadiéndole campos a este elemento de ventana, ¿ya?
Pero este elemento ya lo vamos a guardar, save, y vamos acá a cerrar y vamos a volver al iFeature Definition, o sea, el iFeature Editor, y vamos a seleccionar ventana, lo vamos a editar y ahora sí le vamos a asignar este elemento hist, ¿ya? Que creamos una característica pero también la asociamos a una base de datos, ¿ya? Porque se hace aparte, en el fondo es para trabajar de manera ordenada, para no sobreescribir nuestras bases de datos, sino que mantener siempre, ir alimentando siempre la misma base de datos. Entonces le damos save, ok, y esto ya va a empezar a cargar todo a Penmo. ¿Ya? Bueno, ¿qué más me falta por generar acá? Vamos a decir ok. Me falta, yo acabo de generar un proyecto, ¿ya? El proyecto, y edité un proyecto. Pero dentro de este proyecto ya no tenemos un trabajo. Vamos a crear un trabajo. Vamos al trabajo. Ya, vamos a aplicar la plantilla punto que acabamos de crear a este trabajo para que me permita levantar todo lo que configuramos acá. Ya, o sea, levantar en base a lo que configuramos acá, y le damos siguiente. Ya, aquí es cuando ya nos diferenciamos un poco de insert, porque acá nos permite seleccionar un sistema de coordenadas. Ya, incluso podríamos seleccionar hasta un geoide. Damos siguiente. Ya, podríamos usar datos base. Ya. Por ejemplo, estos son archivos de fondo que podrían cargar, ya, o puntos en CSV. Ya, le damos al siguiente y me va a decir que si quiero continuar porque no cargué nada. Le vamos a decir que sí. Podríamos ir incorporando ya dentro de las personas que están en el equipo en el proyecto, incorporándola a este trabajo en particular. Ya, en este caso voy a darle a submit y listo. Entonces se crea el proyecto. Voy a abrir PenMap en mi teléfono. Voy a esperar un poquito a que sincronice. Ténganle paciencia. Y listo, se creó satisfactoriamente. Voy a cerrar acá, ya tenemos el trabajo 1, ¿cierto? ¿Ya? Y voy a compartirle de nuevo mi pantalla. 369 27 4817. Ya. Está tardando mucho, lo voy a... Vamos a generarlo. Un segundo. Creo que no me lo va a permitir. Nuevamente. Voy a reiniciar mi teléfono mientras. Bueno, pues mientras se reinicia mi teléfono, ya para continuar, ya, que se están cumpliendo ya más del plazo común, voy a mostrarle un poco lo que fue la experiencia ya del levantamiento de la Plaza Inés de Suárez. ¿Ya? En el fondo lo que hicimos fue capturar características de árboles y luminarias, ya como lo vimos en Terraflex recién.
con la solución R1 más Terraflex. Las precisiones anduvieron dentro del orden del metro, que es lo normal ya para un levantamiento de GNSS ya con este equipo. En cuanto a la captura de características de jardineras, ciclovías y cámaras de inspección, ya en este caso jardineras y ciclovías, usamos estas características con el R2 porque son de tipo lineal, ya para que quedara mucho más ordenado el proyecto, gráficamente mejor representado. Ya se llegó a este resultado. Ya las cámaras también se levantaron con un poquito más de información. Ya los resultados finales, por ejemplo, acá nosotros llevamos estos shapes, ya exportamos en formato shape directamente desde Trimble, o sea, desde Trimble PenMap en este caso, y el shape fue visualizado en QGIS, el cual se desplegó de esta manera y nos mostró, por ejemplo, la base de datos de las cámaras levantadas. Ya nosotros le pusimos un campo de forma que tenía dos opciones, ser rectangular o circular, y el campo del material, de qué material era, hormigón o metal. Ya esto es para mostrarles, ¿cierto? Mostrarles bien que el software está haciendo muy bien el trabajo y miren lo bien definido que quedó el levantamiento. ¿Ya? Esto se hizo con el R2. Quizás con el R1 ya estos elementos de línea van a quedar mucho menos sinuosos, por así decirlo. ¿Ya? Con el R1 el levantamiento fue similar. En este caso, si es que van a levantar a ese nivel de representación, el R1 es ideal para levantar puntos. Por ejemplo, en este caso levantamos árboles, levantamos luminarias, y acá vemos la base de datos de el levantamiento de las luminarias, ya de los campos automatizados que genera, que es posible configurar en Trimble Terraflex. Por ejemplo, quién capturó, la fecha de captura, qué tipo de corrección se aplicó y la precisión del levantamiento. ¿Ya? Si es que quieren echarle un vistazo a esos levantamientos, pueden solicitarlos directamente al correo de soporte. ¿Ya? Y voy a tratar ahora de nuevo de mostrarles la pantalla de mi teléfono. Vamos a ver si es que se puede. Ahí me parece. Y ahí sí. Ya. Tuve que reiniciar mi teléfono. Y vamos a levantar el mismo punto. Ya. Pero esta vez con Trimble PenMap. Ya me va a pedir iniciar sesión en este caso porque tengo internet. Y si se fijan, aquí ya tenía el proyecto cargado de Plaza Inés de Suárez. ¿Ya? Vamos a echar un vistazo. Y además aparece el trabajo del proyecto Prueba Webinar 2 que está disponible para descargar. ¿Ya? Lo vamos a descargar. Y aquí aplicamos que descargue la plantilla desde la nube. Ya, eso sería lo correcto. Y listo. Entonces, vamos a configurar ya acá en GNSS, ya, qué receptor vamos a ocupar. Ya está conectado al R2. Y las correcciones en tiempo real, ya estas están configuradas de antes. Ya, esta está de hecho configurada para poder trabajar por Entrip a la estación SNDI, ya, que es la misma que ocupamos con Terraflex para capturar el punto anterior. Entonces le damos OK. Vamos a iniciar el GNSS. Aquí me va a pedir la altura de la antena. ¿Ya? Directamente vamos a decirle que está en 0 y va a conectar el instrumento. ¿Ya? Y va a empezar a rastrear, o sea, a mostrarme el rastreo de los satélites del R2. Ahí. Entonces, este receptor está visando 20 satélites y ahora está conectando, ¿cierto?, al servicio Entrip. Ya la precisión que aparece ahí del punto en horizontal debiese empezar a disminuir o
esperemos, ya ahí ya está disminuyendo un ratito. Vamos a volver atrás, aquí en topo. Okay. Las condiciones ya han cambiado un poquito desde que levantamos recién estábamos con 60 centímetros, ahora está, bueno, todavía en la ventana, ahora está con 1 metro de precisión. Ya no es la mejor posición, pero da igual. Vamos a levantar el punto. Ya, yo podría aquí en este caso puedo diferenciar puntos cualquiera de puntos que tienen asociados, ¿cierto?, una base de datos. Ya, si yo quisiera levantar esas iFeature que configuramos, acá arriba, en la esquina de acá, dice seleccionar iFeature. Entonces pinchamos ahí, ponemos levantamiento y le damos ventana. Levantamiento era la página, no sé si recuerdan. Entonces le damos ventana, pincho el satélite, ya me va a tirar una advertencia si es que estoy por sobre el error de 1 metro, ya, si es que mi error es mayor a 1 metro. Y en este caso voy a aceptar solamente la posición ya, para hacerlo más rápido. Y en el caso de que tenga atributos que llenar, tendría que llenarlos en esta pantalla y después cerrar, ¿ya? Entonces ese nodo ya va a quedar almacenado. No sé si se acuerdan que definí en el layer, ¿cierto?, un cuadrado que era sólido de color verde. Ahí está, ¿ya? Entonces estos datos al final son los que yo después también puedo exportar como un shape. Ahora, ¿cómo exporto más fácilmente esto? Vamos a cancelar la conexión, vamos a desconectar, ya tenemos 2 puntos. Y nos vamos a ir primero ya a la interfaz de Trimble Insert, porque yo estaba conectado a internet en este caso. Vamos a sincronizar. Vamos a ver si es que hay un formulario. En TerraSync ya tenemos el formulario, ¿cierto?, que tiene como campo automático la precisión que calculó el receptor en el instante que lo guardamos. Ya estaba con 66 centímetros. Y lo vamos a exportar. Para exportar en TerraSync yo tendría que seleccionar nada más ni nada menos que con esta herramienta todos los elementos que yo quiero exportar, ya, y van a aparecer en este listado, ya. Y después uno pincha acá en exportar y puede sacarlo en estos formatos. Ya lo vamos a tirar en shapefile para después visualizarlo en software.gis, en QGIS, y va a ir con ese nombre. Le vamos a decir acá exportar. Ya va a preparar el archivo. Ya. Este archivo para descargar va a estar disponible hasta, por ejemplo, este se exportó ayer, duran 4 días, tiene como 4 días para descargarse, después puede exportar de nuevo. Y aquí va a aparecer cuántos archivos hay disponibles para exportar, que no hayan expirado. Ya, por mientras se carga, ahí se está tardando tanto, vamos a abrir el PEMMAP Project Manager, ya. Pero antes, lo que me olvidé de hacer, ya, era lo siguiente. Ya. Cuando trabajamos con Trimble PEMMAP, ya hay que asegurarse, ya voy a salir de acá de la ventana de levantamiento y de hecho voy a apretar acá para salirme del proyecto. Le vamos a decir OK. Y si se fijan, este proyecto está guardado ahora en este instante solamente en la memoria de nuestro teléfono. Ya, aquí nos va a pedir subirlo. Si yo mantengo apretado sobre el trabajo, me va a decir, me va a dar todas esas opciones. Lo puedo exportar directamente desde el teléfono. Ya se pone a exportar. Bueno, pero me pide obviamente subirlo primero. Lo vamos a subir a la nube. Ya, como un levantamiento liviano, no dice tardar mucho. Vamos a ver si es que el Terraflex logró hacer lo suyo y ya está disponible este para descarga. Si lo pinchamos ahí, descargamos. Vamos a ver dónde quedó esto. Voy a cortar.
voy a ver una carpeta que se llama webinar, debe andar por ahí. Vamos a pegar acá, lo vamos a extraer. Ya, por mientras también voy a abrir QGIS para revisarlo. Ahora, no sé si se fijan, siempre va a generar una carpeta que se llama data dentro del archivo que descargaron en TerraFlix. Ya, dentro de esa carpeta data van a estar, bueno, los archivos básicos de un shape. Necesitamos, vamos a ver acá en lista extensiones, vamos a ver el formato shape, el formato SHX que contiene los índices, ¿ya?, con los cuales el shape se asocia a la base de datos. Con esos tres es básico trabajar. Ya viene un archivo de proyección y otro archivo que contiene más información. Entonces acá en el proyecto sin título QGIS vamos simplemente a cargar una capa, añadir una capa de tipo vectorial. Vamos a abrir acá, le vamos a indicar que sea tipo shape, RShape, y estaba en data.shape. Ya, la abrimos y añadimos, me dice mostrar un solo punto, que fue el que me di. Voy a cerrar. Ya voy a ver la tabla de atributos y me debiese estar mostrando la precisión. Ahora, este software no trabaja muy bien con las tildes, así que podrían tener cosas raras por ahí. Pero ahí está la precisión de 66 centímetros. Ya. Ahora voy a hacer lo mismo con el de PEMMAP. El de PEMMAP ya está sincronizado. Entonces, me voy a desconectar. Y ustedes podrían descargarlo directamente. Ya, vamos a refrescar acá para que tome los datos del trabajo. Y nos vamos a ir a prueba webinar 2. Vamos a seleccionar el trabajo y lo vamos a descargar. Aquí me va a mostrar el formato en el cual los puedo convertir. En este caso también lo vamos a tirar a un shapefile comprimido. Ya, lo vamos a exportar. Este tarda un poquito más, me va a preguntar dónde quiero almacenarlo. Lo voy a almacenar en la misma carpeta. Voy a ir a esa carpeta. Y no era esa. Acá. Webinar trabajo. Ya este toma el nombre del trabajo. Ya, aquí tengo ventana. Ya, y además me tomó seguramente capturé un nodo, ya, que no estaba dentro de la base de datos de ventana. Ya, no es un iFeature como ventana. No obstante, vamos a llevar ese shape a compararlo acá. Vamos a añadir una capa vectorial de la misma manera. Vamos a ir a una ventana. Acá añadimos, cierro. Este también debe tener un atributo automático, en este caso era el norte, si no me equivoco. Entonces vamos a abrir la tabla de atributos y ese valor de norte es el que tiene. Ya, estos puntos deben estar separados por una distancia pequeña, o no tanto. Separados por casi 1 metro. Ya. Bueno, ese es el flujo de trabajo más rápido en el cual le puedo mostrar en este webinar. De hecho ya nos pasamos un poquito de la hora. Ya. Quería mostrarle acá la presentación. Bueno, esta es siempre la última diapositiva por si quieren realizar algunas preguntas. Voy a esperar un ratito a ver si escriben algo. Y bueno, también quería dejarlos, bueno, ya habiendo mostrado todo lo que ofrecen nuestro equipo, ¿cierto? Y los software de captura, me despido
de ustedes y los dejo cordialmente invitados al seminario geoespacial que se va a desarrollar el día 3 de octubre en el Hotel Sheraton, específicamente en el Salón Pedro de Valdivia. ¿Ya? Bueno, cualquier información adicional del evento pueden solicitarlo escribiendo a escribiendo un correo electrónico a el correo, se lo voy a escribir acá, valentina.ricci@geocom.cl. A ese correo, así, valentina.ricci@geocom.cl. Valentina los va a poder guiar ahí en todas las consultas que tengan sobre el evento del Seminario Geoespacial de Geocom. ¿Ya? Bueno, espero que les haya gustado el tema. Ya revisen esta propuesta de los equipos Trimble R1 y R2 para trabajar con sistemas de información geográfica. La verdad es que es un segmento de equipos que no van a encontrar en otra empresa, ya no van a encontrar para este ambiente de trabajo mejores receptores que los que tenemos nosotros. Bueno, me despido, ya que tengan un buen día y un buen fin de semana. Ya. Muchas gracias por asistir, ya que estén bien. Chao, chao.